Eh, es un gusto para mí presentar a mi amigo y colega Germán Bonilla. Germán estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de las Ciencias de la UNAM, donde hizo su tesis en el Laboratorio de Origen de la Vida con Toño Lascano. Después hizo un doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Ecología de la UNAM con Valeria Sousa, trabajando con comunidades microbianas en Cuatro Ciénegas, Coahuila. A continuación hizo un postdoc en la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia con Sarah Hallin estudiando la ecología funcional de desnitrificación en suelos y sedimentos. Y actualmente está en la Universidad de Lausanne en el Departamento de Microbiología Fundamental con Philipp Engel y nos va a hablar del trabajo que está realizando ahí. Gracias, Germán, y pues adelante. Muchas gracias, Edgardo, y muchas gracias por la invitación. Pocas veces me toca escuchar a mí mismo que alguien más hable de trayectoria y suena un poco de chile, mole y pozole, pero a mí lo que siempre me ha interesado es entender cómo funcionan las comunidades bacterianas. Entonces, bueno, no solo entender cómo funciona, sino también utilizar ese conocimiento para ponerlas a funcionar en beneficio, en nuestro beneficio para resolver problemas importantes de la humanidad. Y es eso lo que me llevó a comenzar a trabajar ahora con microbioma intestinal de Apis mellifera. Y espero que al final de la presentación estén convencidos de que es un excelente modelo para estudiar preguntas fundamentales de ecología en comunidades microbianas en general. Voy a empezar entonces, es un placer hablar de abejas porque nunca tengo que hacer la introducción del sistema modelo, todo el mundo conoce las abejas. Nada más voy a mencionar unas cosas que son importantes para la presentación. Lo primero es que son, claro, insectos eusociales. Eusociales quiere decir que tienen generaciones sobrelapadas y que existe una división laboral para cuidado parental y además hay castas específicas que solo están especializadas en la reproducción. También tienen una dieta muy simple, básicamente nada más comen polen y néctar. Y hay una gran cantidad un corpus de conocimiento enorme en cuanto a la fisiología, el comportamiento, el metabolismo y la inmunidad del hospedero, ¿no? Entonces hay mucha información detrás de ello. Además, obviamente, todos saben que es un polinizador natural, pero no hay que perder de vista que es un animal domesticado. Lo hemos domesticado a través de varias miles de años. Se estima que hoy en día un tercio de todos los cultivos en el mundo requieren de servicios de polinización de las abejas, artificial, no natural. Y todo esto, en 2005 se estimó que todo esto había construido una industria de 150 mil millones de dólares anuales. Es una industria muy grande, ¿no? Entonces, nada más por el hospedero, no solo está bonito, sino también es un bonito modelo para comportamiento y además tiene una importancia económica significativa. Respecto a las comunidades microbianas de abejas están confinadas a la región distal del intestino, específicamente al ilion y al recto, que pueden ver aquí. Este es el ilion y este es el recto. Y por lo tanto esto los convierte automáticamente en comunidades naturales que están también naturalmente delimitadas espacialmente. Entonces uno no se tiene que estar peleando y entrando en discusiones filosóficas sobre dónde termina y dónde comienza una comunidad y dónde termina la otra. Esta es una ventaja enorme. Inesperadamente, la microbiota intestinal, cuando lo empezamos a analizar en todo el mundo, encontraron que era increíblemente simple. Aquí les estoy poniendo una gráfica de 16S de composición taxonómica de 3 castas de forrajeras, nodrizas y obreras invernales. Pero es simplemente para ejemplificar que es una comunidad muy simple. En total se han reportado menos de 50 especies presentes dentro del intestino de las abejas. Y de esas 50, el 90% de la biomasa bacteriana está contenida solo en 10 especies que están aquí en gris y por lo tanto son los miembros que conocemos como el core,
el microbioma central de las abejas. Estas 10 especies están presentes en todos y cada uno de los adultos, en todas las colonias, en todas partes del mundo. Está súper conservado. Y claro, como pueden ver, su composición específica, su abundancia relativa cambia, pero siempre forman más del 90%. Y por lo tanto, todas las demás las consideramos como especies transitoras en el intestino. Entonces, es una comunidad que está delimitada espacialmente y que es muy simple en su composición taxonómica. Esas son dos cosas que ya nos hace pegar de brincos a los que estudiamos ecología microbiana. Además de eso, estos 8 o 10 filotipos que tenemos están definidos, por filotipo me refiero a grupos de organismos que comparten más del 97% de identidad en su 16S, la cual es la regla de oro para definir especies en bacterias, pero les voy a hablar un poquito de eso más adelante. Además de eso, están conservados, además de que están conservados en todos lados, son específicos al intestino de abejas y nunca se han encontrado en ningún otro ambiente. Y todos ellos son cultivables en el laboratorio. O bueno, los hemos logrado cultivar al menos. Brevemente les cuento, esto involucra a 3 gram positivos, un bifidobacterium, 2 linajes de lactobacillus, un linaje de acetobacterias, una bartonella, una beta-protobacteria muy cercana a las neiserias, que se llama Snodgrassella albi, y 2 orbáceas, que es el grupo hermano de las enterobacterias. Entonces, tampoco son como bacterias totalmente nuevas y raras en el universo. Todos pertenecen a géneros que son bastante bien entendidos y bastante estudiados, ¿no? Muchos de ellos también presentes en el microbioma intestinal de humanos. Pero como siempre, el diablo está en los detalles y Kirsten, otra postdoc de laboratorio, lo que hizo fue asomarse al microscopio bioinformático de las secuencias de los filotipos, definidos como, de nuevo, organismos que comparten más del 97% de identidad, y al secuenciar diferentes aislados de todos estos filotipos, encontró que, primero, forman linajes coherentes, cohesivos, y en las poblaciones naturales forman poblaciones de secuencias discretas. Es decir, no son solo cepas que vienen y van aleatoriamente, sino que existen subgrupos, sublinajes, subespecies, en aquel entonces pensábamos, pero bueno. Y cuando hacemos la genómica comparativa de la mayor parte de estos, encontramos que entre el 30 y 50% del genoma es variable, es decir, que hay genes que no están compartidos, a pesar de que consideramos que es la misma especie, porque tienen más del 97% de identidad, hasta un 50% del genoma es diferente entre ellas, ¿no? Y además, cuando uno se va a analizar los polimorfismos individuales, la variación individual, encontramos que hasta el 30% de los sitios en el genoma son variables entre ellos. Y esto es muy importante porque estos genes que están en unas cepas pero no en otras, tienen también diferencias funcionales significativas en la utilización de carbohidratos y otras cosas. Es decir, esto quiere decir que tenemos una comunidad muy simple al nivel de filotipos o linajes, o como le quieran llamar, que forman poblaciones de secuencias discretas y que cada una de las cepas, a su vez, son funcionalmente distintas. Sí. Lo que quiere decir es que tenemos una gran diversidad de cepas que son evolutiva y ecológicamente diferentes. Esto no es exclusivo del microbioma de abejas, esto también se ha reportado en humanos, específicamente en Bifidobacterium y bacteroides en humanos. Y bueno, cada día hay publicaciones sobre diversidad de cepas en diferentes cosas. Supongo que las preguntas van hasta el final, ¿verdad? Entonces no les digo que me interrumpan. Ok. Sí, hasta el final.
Ya, entonces, mientras que la pregunta sobre si hay especies bacterianas suena un tanto filosófica, porque ¿qué importa si tenemos Escherichia colica 12, que es muy claramente Escherichia colica 12? En realidad, cuando estamos haciendo análisis funcionales, ecológicos y evolutivos, importa mucho saber cuáles de las bacterias que están allá afuera, in the wild, si cuando estamos comparando dos comunidades, sí son exactamente las mismas y tienen las mismas capacidades ecológicas, los mismos papeles ecológicos en el medio ambiente. Y por eso nos dedicamos a estudiar diversidad intraespecífica en ella. No solo eso, sino que además esto abre una pregunta fundamental ecológica. Esta pregunta se le hizo inicialmente Evelyn Hutchinson a principios del siglo pasado. Y la pregunta es, ¿por qué hay tantas especies en el mundo? ¿No? ¿Por qué no hay una superespecie que está mega adaptada a todo y que desplaza a todas las demás? No voy a lograr contestar esto, pero no lo hemos logrado contestar en casi 100 años ahora. Eh, pero podemos identificar en este sistema tres, no, perdón, me salté. El, el punto de que tenemos muchas especies diferentes es, en este sistema tenemos muy pocas especies, pero tenemos mucha diversidad funcional en cada uno de los individuos que tenemos. Y según Darwin, esto no debería de pasar. No debería de pasar porque cuando tienes organismos que están estrechamente relacionados filogenéticamente y están explotando el mismo recurso, estos no pueden coexistir a largo plazo. Uno de ellos va a terminar estando mejor adaptado y orillando a los otros a la extinción por exclusión competitiva. Obviamente eso no está pasando y entonces se abre el cofre de preguntas interesantes y tenemos tres, bueno, a lo mejor no son las únicas, pero hay al menos tres hipótesis que pueden explicarlas. Estas hipótesis son exactamente las mismas que uno tendría en macroecología. Uno es que diferentes individuos utilizan los recursos de manera diferente, es decir, partición de nicho, y por lo tanto que van a utilizar diferentes partes de la dieta del hospedero. Otro es que el hospedero está determinando, eligiendo activamente quién es el que va a colonizar, ya sea por antimicrobianos o generando ambientes en donde solo una especie en particular puede desarrollarse. Y la tercera es interacciones ecológicas, ¿no? Que las especies que encontramos ahí son esas que están ahí simplemente por competencia interespecífica o por la depredación, eh, ya, que las comunidades están definidas por depredación también. Entonces les voy a platicar de todos los varios de los proyectos en los que he estado involucrado al respecto. Y voy a empezar con la parte de partición de nicho. Es decir, la pregunta más obvia sería, diferentes cepas están utilizando diferentes nutrientes en el hospedero. Como les dije, la Apis mellifera tiene una dieta muy simple, estricta de néctar y polen. El néctar es simplemente agua con azúcar, sacarosa, glucosa y fructosa, y el polen en su mayoría es sacarosa, glucosa y fructosa, otros oligosacáridos, eh, aminoácidos y nucleósidos que están disueltos en el citoplasma, y en la pared hay otros compuestos fenólicos y fenolaminas y otros carotenoides y algunos lípidos. Pero principalmente son sacarosa, glucosa, azúcar y aminoácidos, ¿no? Y sí, seguro se están preguntando, ay, pero las abejas hacen miel y se comen la miel. Y sí, la miel y el pan de abejas, que son dos alimentos de reserva que producen las abejas para pasar el invierno, son simplemente néctar y polen fermentados o bueno, modificados. Las abejas regurgitan compuestos enzimáticos para prolongar su viabilidad a través del invierno, ¿no? Entonces, en el laboratorio hacemos uso de una característica particular de las abejas, y eso es que Apis mellifera es un insecto holometábolo. Eso quiere decir que sufre una metamorfosis completa. Y dado que el tubo digestivo de la mayoría de los insectos también está recubierto de un exoesqueleto de quitina, durante el estadio pupal
se degrada la mayor parte del tejido conectivo y se desprenden completamente del exoesqueleto y de parte del epitelio gástrico también. Y por lo tanto, eliminan también todas las comunidades microbianas, todas las bacterias que hubieran estado presentes durante el estadio larval. Eso quiere decir que cuando emergen como adultos nuevos, eh, prácticamente están estériles. Tienen un intestino prácticamente sin comunidades microbianas. Y después, en los primeros 3 a 5 días, readquieren el microbioma por la interacción con el medio en la colonia, en el panal, o interacción con sus compañeros de colmenas prostrofalaxis, que es la transmisión de contenido gástrico de una abeja a otra, o por la ingestión fecal de sus compañeros de colmena. El hecho de que los nuevos adultos emerjan casi sin comunidades microbianas, lo podemos utilizar y en el laboratorio lo que hacemos es tomar estas larvas, estas pupas, justo antes de que estén listas de emerger, las transferimos a un medio estéril y permitimos que emerjan en una situación controlada, ¿no? Estas abejas que tienen un microbioma depauperado, las podemos a su vez colonizar con una de cualquiera de nuestras 300 cepas en nuestro cepario, de cualquiera de las cepas de cualquiera de los miembros core o no core del microbioma intestinal, o hacer mezclas, combinaciones como nosotros queramos, y generar abejas colonizadas experimentalmente que se conocen como organismos notobiontes. Esta es una herramienta súper útil para hacer estudios sobre el papel individual de cada uno de los miembros de la microbiota, como pueden imaginarse. Y en un trabajo que ya está publicado, Lucie Kesnerova y Rubén Mars, dos ex colaboradores aquí en Suiza, lo que Lucie hizo fue generar lotes de abejas sin microbiomas, de abejas con una comunidad reconstituida, pero notobiótica, o monocolonizaciones, abejas que solo tenían uno de los miembros del core del microbioma intestinal. Y después de dejarlas 5 días para que se establecieran bien las colonizaciones, lo que hizo fue tomar el estómago, el intestino, y analizar el metaboloma no dirigido para tratar de desmenuzar cuáles de los miembros del microbioma consumen ciertos compuestos y producen otros compuestos, ¿no? No les voy a hablar de todos los resultados de ese trabajo, pero simplemente lo que encontraron. Ahora sabemos que la mayor parte de los 9 de los 10 miembros centrales del microbioma fermentan oligosacáridos, obviamente, porque es lo que es más abundante en la dieta del hospedero. Guiliamela piccola, que coloniza principalmente el ilion, se especializa en degradar azúcar, pentosas básicas, pero también pectina. Y Bifidobacterium y los Lactobacillus, que son los más abundantes en total y en el recto, también son capaces de degradar fenolamidas, flavonoides y algunos ácidos orgánicos, ¿no? La excepción es Snodgrassella albi, que estoy poniendo acá. Snodgrassella albi es la única que tiene un metabolismo aeróbico, y lo divertido de esto es que forma un biofilm al interior del epitelio gástrico, y ciertos experimentos muy recientes del último mes han demostrado que utiliza ácidos orgánicos producidos como productos de la fermentación de azúcares de los otros miembros, específicamente de Guiliamela, entrando en una interacción tripartita entre el hospedero y las dos especies bacterianas, ¿no? Entonces, y obviamente de cosas de las que no les voy a hablar es que también hay
parece haber interacciones entre cada uno de estos miembros y las abejas. Específicamente, Bifidobacterium parece producir o inducir la producción de ciertas hormonas en las abejas, pero tener resultados robustos con estos modelos requieren mucho más tiempo no es nada más lo que le estoy platicando con un análisis de metabolómica no dirigida, ¿no? Pero en eso vamos. Ahora, les mentí hace de 4 diapositivas. No es lo único que comen. Las larvas se alimentan exclusivamente de jalea real. La jalea real es una secreción de las obreras. Las obreras tienen unas glándulas en la cabeza conocidas como glándulas hipofaríngeas que producen estas secreciones. Otra vez son principalmente azúcares y proteínas y las llenan las celdillas en donde te ponen las larvas. Están nadando las larvas en jalea real y son prácticamente lo único que comen. Ahora, la jalea real es súper importante porque la cantidad y duración de alimentación en jalea real va a determinar el desarrollo, el fin del desarrollo en las abejas. Cuando se le retira o se hace la transferencia rápidamente a polen y néctar y miel, las larvas se desarrollan en obreras, pero cuando se continúa la alimentación con jalea real, en el estadio larval, lo que uno obtiene después es castas reproductivas. En el extremo tenemos a las reinas. Las reinas se alimentan continuamente, exclusivamente de jalea real. Es decir, no comen nada más que el jugo que les pasan las obreras, ¿no? Y bueno, la idea aquí es que si hay una alimentación tan diferente en este sentido, tan importante que afecta al desarrollo larval, probablemente haya una diferencia también en las comunidades microbianas. Entonces, lo primero que observamos, hicimos unos análisis de 16S y secuenciamos algunos aislados de reinas y de obreras de la misma colonia. Y lo primero que resalta claramente es que la biomasa, la cantidad de células en el intestino de abejas de reinas y obreras es bastante menor. Varios órdenes de magnitud menor en las reinas. Y la otra es que la composición efectivamente difiere. No tenemos ningún otro organismo nuevo o diferente, pero está dominada por acetobacterias, que aunque sí las conocemos en el intestino de obreras, en las obreras está generalmente centrado en no sé cómo se dice, creo que en español, supongo que el buche de miel, que es un saco en donde guardan néctar cuando lo están transfiriendo a la colmena, o en el intestino medio. Pero en el recto y en el íleo, que es en donde está la mayor parte de la masa microbiana, en las reinas esta está dominada por las acetobacterias y por lactobacillus. Y en contraste, otros grupos como son Snodgrassella, Guilleamella y Bifidobacterium están casi ausentes en los rectos de abejas. Lo interesante de esto es que este linaje de acetobacterias en realidad son dos filotipos de acetobacterias, lo cual llama mucho la atención otra vez porque tenemos dos filotipos que son acetobacterias. Las acetobacterias tienen un metabolismo bastante bien estudiado, pero bastante simple, y de nuevo abre la pregunta cómo demonios están coexistiendo ahí. Esta filogenia la hicimos con los genomas completos de todos los aislados que tuvimos y que están aquí en diferentes cuadros de colores, y los demás son el resto de genomas de acetobacterias, ¿no? Entonces encontramos que tienen dos posiciones completamente diferentes, entonces no son tan similares como al inicio parecía que eran. El primero es una especie nueva que estamos describiendo ahora, que es Commensallibacter mellifera, y que está posicionado de manera basal en la filogenia de las acetobacterias. Y el otro, Bombella, está estrechamente asociado con
bueno, un clado de Gluconobacter, que es un organismo modelo en acetobacteria, pero también formando un clado monofilético con otros genomas de aislados de eh, intestinos de hormigas o de abejas no sociales o de polen y néctar, ¿no? Entonces, todo este clado está claramente asociado con eh, himenópteros o sus ambientes. Y bueno, rápidamente al analizar los genomas encontramos que mientras Comensalibacter tiene una gran versatilidad metabólica para usar carbohidratos, aunque los dos utilizan carbohidratos, Bombela ha perdido una gran cantidad de genes involucrados en el metabolismo central de carbohidratos, pero también en la cadena respiratoria, ¿no? Lo que llama más la atención es que un carácter clásico o determinante de acetobacterias es la presencia de oxidación fermentativa, que es un metabolismo para el aprovechamiento muy rápido de azúcares, en donde oxidan extracelularmente la glucosa hasta 2-gluconato. Esto lo hacen de manera extracelular y simplemente los electrones que obtienen de la oxidación son incorporados inmediatamente al pool de ubiquinona y esto eventualmente se utilizan las oxidasas terminales para generar una fuerza motora de protones. Y este metabolismo está completamente específico, prácticamente no hay otras enzimas que permitan obtener electrones de otros sustratos, pero en Comensalibacter hay una mayor diversidad. Entonces, en breve, lo que está sucediendo con este clado en particular es que sí, cuando uno cambia la dieta del hospedero, obviamente cambia la comunidad radicalmente, pero este es un claro ejemplo de cuando dos organismos están explotando el mismo recurso, sin embargo, hacen un aprovechamiento del recurso de manera totalmente diferente, ¿no? Perdón. Después, la segunda parte es de interacciones, ¿no? Específicamente interacciones entre el hospedero y la comunidad o entre competencia entre las diferentes variantes. Y para esto les tengo que contar que este microbioma intestinal de abejas no solo está presente, o al menos 5 o 6 de estos miembros no están presentes exclusivamente en abejas melíferas, sino que también están presentes en los otros dos grupos de abejas sociales, que son los abejorros o el género Bombus, y las abejas sin aguijón o las meliponas, ¿no? Entonces, en este caso, no hay meliponas en Europa, pero hay meliponas en América y en Asia y en Australia. Pero Suiza es un centro de diversidad de abejorros, especialmente los Alpes suizos. Entonces lo que hicimos fue salir y mostrar algunos abejorros, aislar varias cepas de tres especies de abejorros diferentes y secuenciar estos aislados. Al hacer el genoma de ellos encontramos que, bueno, efectivamente estos pertenecen al grupo de Lactobacillus fern5, que, como mencioné anteriormente, es el más abundante en el microbioma de abeja melífera. También es muy abundante en el intestino de abejorros. Pero lo interesante aquí es que pueden ver que aunque es el mismo linaje, tienen más del 97% de identidad en su 16S, forma a su vez un clado completamente distinto al de las abejas, ¿no? Entonces, esto nos permite hacer un experimento único de colonización. Porque si es el hospedero el que está determinando la colonización, entonces si generamos abejas depauperadas si intentamos colonizar abejas recién emergidas con los aislados de abejorro, esto no va a poder ser, ¿no? Porque de alguna manera el hospedero o el ambiente en el hospedero evita la colonización por estas otras especies, aunque tengan un origen filogenético similar. Y esto fue lo que hicimos. Sorprendentemente encontramos que prácticamente todas las cepas que probamos
de abejorros pueden colonizar el intestino de abejas con diferentes eficiencias y un poco menos eficientemente que los aislados de abejas, pero pueden hacerlo. Y específicamente tomamos una de ellas, esta cepa, la 228, y encontramos también que puede colonizar incluso a concentraciones muy bajas de inóculo, ¿no? Es decir, que no, estos resultados no los encontramos porque le estábamos dando un shock enorme de bacterias, sino que también con densidades ópticas muy bajas, a los 5 días encontramos una concentración de 10 a la 8 células por mililitro, ¿no? Y finalmente, el último, si no es entonces el hospedero el que lo está determinando, entonces probablemente nunca encontramos esta cepa en abejas porque es excluida competitivamente por las cepas nativas, ¿no? Entonces el experimento obvio que hicimos fue tomar esta cepa y hacer un mix con 4 otras cepas de abejas, inocularlas todas y secuenciar los amplicos del 16S para evaluar las composiciones. Y lo que encontramos es que en ningún experimento de los que realizamos, en ninguno encontramos el aislado de abejorro colonizando los intestinos de abejas. Incluso cuando inoculamos en una proporción de 100 veces el aislado de abejorro a una en las abejas. Entonces, obviamente esto indica que la colonización no está determinada por los factores del hospedero, sino por las interacciones entre ellas, entre las cepas mismas, ¿no? Ok. Este es lo que les voy a platicar aquí es de un trabajo que aún no está terminado, pero les mencioné las abejas sin aguijón, las meliponas. Estos 3 grupos son muy diferentes en sus vidas sociales y su ecología y sus dietas y los nidos, las interacciones, el comportamiento que tienen entre ellos, ¿no? Entonces, justo estamos ahora mismo realizando un estudio tratando de entender cómo impacta la ecología del hospedero la diversidad genómica y funcional de la microbiota, ¿no? Y para esto lo que hicimos fue muestrear también meliponas, abejas sin aguijón, eh, de Brasil, con un colaborador que tenemos en Brasil. Y estamos muestreando ahora en Indonesia, Malasia y en Kenia. Este es el proyecto doctoral de Garance Sarton-Loeck y lo hacemos con nuestro colaborador Carlos Nunes da Silva en Brasil. Y lo que hicimos fue, bueno, lo que ya terminé al menos, es el análisis del 16S. No les puedo decir mucho porque tenemos solo estas 6 especies, eh, pero presentan algunos de los especies que encontramos son similares, como Bifidobacterium, Lactobacillus, Snodgrassella, pero también hay otras cosas y tienen una diversidad muy diferente, ¿no? Lo que estamos tratando de ver aquí es si hay filosimbiosis, es decir, si podemos empatar la evolución de las comunidades con la evolución del hospedero. Y casi todos los miembros que analizamos presentan esta diferencia que refleja también la filogenia del hospedero, excepto Bifidobacterium. Y excepto Bifidobacterium, les voy a comentar porque lo que sigue también es sobre Bifidobacterium. El tercer punto que hemos analizado es el efecto de la depredación, ¿no? Cuando tenemos, seguramente escucharon o vieron el video de cómo la reintroducción de los lobos en el Parque Nacional de Yellowstone cambió completamente la diversidad y las comunidades de Yellowstone. Y este efecto es bien conocido en ecología, en macroecología, como la regulación de una comunidad por fuerzas top-down, por depredación, ¿no? Es decir, los depredadores evitan que ciertos organismos que dominarían rápidamente una comunidad si no hubiera depredadores, pues dominen la comunidad y cambien el resto
disminuyan la diversidad y la funcionalidad de la comunidad. Obviamente los depredadores por excelencia del mundo microbiano son los bacteriófagos. Y bueno, justamente lo que quisimos analizar es analizar las comunidades de bacteriófagos en el microbioma de abejas como una posible explicación a cómo se mantiene la diversidad intraspecífica, ¿no? Entonces, brevemente, nada más les voy a recordar que los bacteriófagos tienen dos tipos de vida claramente. Cuando, cuando el genoma es integrado al genoma del hospedero y se transmite y se duplica generación tras generación del hospedero, se conoce como un fago lisogénico. Y cuando solo y exclusivamente pueden llevar a cabo un ciclo lítico en donde no se integra el genoma, pero inmediatamente se producen partículas, se conoce como un fago lítico, lítico y lisogénico, ¿no? Entonces, rápidamente analizamos una gran cantidad de intestinos de abejas, aislamos partículas virales y hicimos un metagenoma, dos metagenomas de ello, ¿no? Encontramos 118 clústeres de genomas virales, es decir, 118 especies, no hay taxonomía viral confiable o natural, entonces clústeres es como decir especies, pero es más bien como géneros, ¿no? Y lo que encontramos es que al menos hay un fago infectando a cada uno de los miembros centrales del microbioma. Y de las dos colonias, analizamos dos colonias, y de las dos colonias compartían hasta el 90% de los clústeres virales entre ellos, ¿no? Lo cual es enorme. También cuando analizamos los genomas encontramos que la comunidad está dominada por fagos líticos, lo cual no es sorprendente porque, como les dije, aislamos partículas virales y no hicimos análisis de los fagos temperados que pudieran estar dentro de las bacterias. Y logramos asignar a 73% de todos nuestros clústeres virales, los logramos asignar a uno de los hospederos. Casi todos reflejan la abundancia de sus hospederos en el microbioma, es decir, encontramos uno para cada uno de los miembros centrales del microbioma, ¿no? Y los fagos de Bifidobacterium y Lactobacillus son los más abundantes también, que son los más abundantes en el recto de abejas. Bueno, esto es lo mismo, pero lo importante, les quiero decir que no solo son los más abundantes, sino que también entre los 20 clústeres virales más abundantes, la mayoría de ellos pertenecen, o bueno, están infectando Bifidobacterium. Y esto es sumamente emocionante porque de todos los miembros del core, Bifidobacterium es el que tiene la mayor variabilidad entre sitios. Es decir, la mayor diversidad genómica a su vez, ¿no? Entonces, esto nos sugería que pudiera haber una conexión entre la depredación y la manutención de alta diversidad en las poblaciones. No solo eso, sino también busqué estos mismos clústeres virales para ver si estaban presentes en otros metagenomas de bacterias. No hay metagenomas virales en otra parte del mundo, pero allá hay muchos metagenomas de abejas en diferentes partes del mundo y tenemos unos colaboradores en Japón. Y bueno, simplemente la idea era ver si podíamos recuperar contigs, fragmentos, si podemos mapear reads de estos metagenomas a los genomas virales. Y sí, encontramos una gran cantidad de virus, es decir, ya, simplemente los mismos clústeres virales que encontré en mis dos colonias suizas están presentes también en otros años en Suiza, diferentes al que utilizamos nosotros, pero también del otro lado del mundo en Japón. Esto quiere decir que las comunidades, aunque se conoce que las comunidades virales son enormes y diversas y difíciles de estudiar, en realidad hay cierta cohesividad y no son totalmente diferentes, ¿no? Hay una cohesividad al igual que en el microbioma de abejas también.
Mm, no sé qué pasó. Hola. Aquí sigues, nada más no avanza tu Sí. pantalla. Sí, sí, se escucha. Me están viendo todavía, pero Aquí estamos. ok, a esto de regreso. Ok, por último, yo en general he trabajado con metagenomas, pero tener miles de metagenomas no es tan divertido nunca como tener al organismo aislado en tus manos, o bueno, en tus placas, ¿no? Entonces lo que decidimos hacer fue tratar de aislar específicamente los virus eh, eh, para cada uno de nuestros hospederos. Entonces hicimos un nuevo muestreo y después de probar muchas cepas de los principales grupos del microbioma, al final logramos generar 12, bueno, aislar 12 soluciones que creíamos que estaban puras de fagos, todos infectando Bifidobacterium. Al final resultó que solo 8 estaban puros, pero encontramos 14 genomas diferentes en estas soluciones. Todos estos son los mismos, bueno, no son los mismos, pero son 4 de los mismos clusters, o pertenecen a 4 de los clusters que encontramos en los metagenomas. Eh, y bueno, estamos muy contentos de haberlos tenido ahí. Pero obviamente lo divertido es hacer estudios ecológicos. Entonces lo que hice fue analizar el rango de hospederos, o bueno, la susceptibilidad de 68 cepas de nuestro cepario de Bifidobacterium, de una sola especie de Bifidobacterium asteroides. Y esto fue lo que encontramos, ¿no? Eh, Esto simplemente lo importante es que no es una matriz de interacciones modulares, eso quiere decir que no hay un fago que esté infectando a una cepa y nada más, sino que es parcialmente anidada, es decir, que un mismo fago puede infectar diferentes grupos. Y además, esta tampoco está, no hay clústeres filogenéticos, es decir, que este linaje de fagos solo afecta este grupo de bifidobacterias, ¿no? Y hay una gran cantidad de resistencia, of course. Esto es súper interesante para aquellos que estudian virus, porque esto quiere decir que en comunidades naturales, o al menos en esta comunidad natural, las interacciones se determinan a nivel de cepa y no de especie, ¿no? Como ya se me está acabando el tiempo, no les voy a decir esto, pero lo que les voy a decir es que con un estudiante de maestría, Malik Ndiaye, hicimos un experimento en donde tomamos 4 de estos fagos aislados y los pusimos a crecer con 4, no, o solo con una cepa focal en donde, de la que fue aislada, o con 4, una mezcla de 4 cepas diferentes. Los amplificamos por 3 generaciones y al final lo que encontramos es que los fagos que fueron amplificados solo con una cepa pierden capacidad de infectar a las otras cepas. Esta es la matriz original y esto es lo que tenemos al final. Pero no solo eso, sino que aquellas que fueron amplificadas con las 4 cepas eh, también sufren una expansión en el rango de hospederos que pueden infectar. Y esto, luego si quieren les puedo explicar más cómo llegamos a esto, pero también está aunado a una pérdida de infectividad. Es decir, cuando aumentan el rango de hospederos, hay también una disminución en la infectividad que tiene. Ok, todos estos proyectos están todavía corriendo, pero espero que los haya convencido de que el microbiota intestinal de abejas es un sistema modelo de comunidades bacterianas que es muy útil para hacer preguntas de ecología microbiana. Encontramos evidencia de la diversificación en utilización de recursos que permiten la coexistencia de diferentes especies y cepas, pero también que la competencia interespecífica es más importante que la determinación del hospedero en la colonización, al menos, ¿no?
Y finalmente que potencialmente es posible que las altas tasas de diversidad, al menos en Bifidobacterium, se mantenga mediante un trade-off en el rango de hospederos e infectividad del fago y la inmunidad y las tasas de crecimiento del hospedero. Y bueno, obviamente lo que les presento no es mi trabajo, es trabajos de todo el grupo, pero específicamente en la parte de los fagos, agradezco a Teodora Steiner y Malik Njay, y nuestros colaboradores en Japón, Ryo Miyazaki, en Brasil, Carlos Núñez da Silva y Juan Paredes en Kenia. Y bueno, le agradezco a todo el grupo de Philipp Engel en Suiza. Y bueno, espero que tengan preguntas. Muchas gracias, Germán. Tengo que dejar de compartir algo. No, estás perfecto. ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? No les oigo nada. Hola. A ver, puedes hacer que está abierto a preguntas, pero no estás escuchando No, ahora ya les escucho, perdón, sí. Bueno, soy Horacio que me metí. Hola. No escuchas Edgardo, aunque tiene abierto el micrófono, no sé qué relajo se trae, pero está abierto a preguntas del resto de los oyentes, por favor. Hola, doctor Edgardo, ¿puedo preguntar? Sí, adelante. ¿Qué tal, Germán? Mucho gusto. Muchas gracias por tu presentación. Quería preguntarte cuál es la metodología que se usa para estudiar el viroma que hablaste al final. Si se cultivan con el microbioma completo o algunas bacterias, etcétera. Y cuáles son los retos para poder estudiar el viroma a nivel pues a nivel de todo, ¿no? O sea, de todo lo que existe. Pues te puedo decir, primero que nada, que es espantoso. Yo llevo ya mucho tiempo haciendo genómica y metagenómica, y este proyecto es uno de los proyectos más difíciles que me he encontrado, ¿no? Principalmente porque tenemos un problema muy severo en cuanto al estudio de la diversidad viral. Cada vez que alguien secuencia un metagenoma viral, encuentras todos los genes, todos los contextos, todos los genomas que no son, que no han sido descritos, que no tienen referencias en las bases de datos y por lo tanto no sabemos nada de ellos. Y no están cultivados. Bueno, no están aislados. Para empeorar las cosas, no hay un gen que podemos utilizar como marcador universal en virus y por lo tanto tampoco hay una taxonomía robusta o confiable natural que podamos utilizar de virus. Y además los genomas son como mosaicos. Tienen altas tasas de recombinación, entonces si analizas la filogenia de un solo gen, nunca te va a reflejar la filogenia del virus en sí, ¿no? Entonces, no tenemos referencias funcionales, no tenemos referencias taxonómicas y ni siquiera sabemos si las ensambles de los genomas virales que obtenemos son confiables o son artefactos. Entonces, es horrible trabajar cuando uno tiene que producir un resultado, pero por otra parte es súper interesante porque desde una parte bioinformática es súper interesante para desarrollar nuevas herramientas, ¿no? Te puedo contar rápidamente creo que tengo un par de... Ya. Entonces, primero que nada, los metagenomas que generamos son solo de partículas virales. Es decir, extraemos el intestino y luego separamos las células del hospedero de las bacterianas y luego separamos, filtramos, hacemos con una membrana... filtramos hasta el cansancio y luego precipitamos las partículas virales, limpiamos con una membrana osmótica y al final digerimos las cápsides y secuenciamos el DNA que está
ahí. Es un protocolo de 3 días, no es simple. Y necesitas grandes cantidades. Nosotros teníamos casi 100, más de 100 individuos por colonia para poder hacer las librerías de secuenciación, ¿no? Y cuando uno se pone a analizar lo que le estaba presentando, que es el análisis de redes, el análisis de redes lo que hace es, por cada contig, haces un blast o calculas la similitud entre los diferentes genes de cada uno de los contigs virales que tienes, que no sabes si es el genoma completo, y luego haces un índice de similitud que te indica qué porcentaje del genoma es compartido entre los dos contigs y a qué similitud están cercanos sus genes, ¿no? Así es como lo hacemos ahora. Hay muchas críticas al respecto, pero nadie propone nada mejor, ¿no? Todavía. Pero esto está vivo, ¿eh? Es algo que se está estudiando todavía. Los aislados es otra cosa horrorosa, porque cualquier persona que trabaje con Fago Lambda y con cosas de Bacillus y de Streptococcus te van a decir, es súper fácil. Pero trabajar con organismos no de modelo como este, por ejemplo, las Bifidobacterium no son Bifidobacterium bifidum que todo el mundo puede crecer, están semi-domesticados para el laboratorio, no se prestan a manipulación genética y por lo tanto ponerles encima fagos que cuando estos ya están creciendo en medios que no son los óptimos para ellos, resulta muy complicado, ¿no? Cada experimento nos toma semana y media empezarlo. Lo que requiere amplificar el fago, poner a los bifidobacteriums a crecer en condiciones naturales, en curvas exponenciales, checar contaminación, preparar muestreos y las mezclas de las bacterias o de los virus. Es complicado, pero eso quiere decir también que hay mucho por desarrollar y es muy, muy interesante, ¿no? Órale, gracias. Tengo otra pregunta, pero ya será por mensaje. Gracias. Yo tengo una pregunta también. En el caso del montón de metagenomas que sacan y la cantidad de muestra, ¿cómo le hacen para segmentar, para tratar cada organismo y poder tratar cada parte del tracto por separado? Este trabajo que les presenté es un pool. Es un pool de 100 individuos. Es decir, extraes el intestino de 100 abejas de la misma colonia. Ya, a lo mejor debía explicar eso también. Una colonia de abejas es un metaorganismo, ¿no? Porque solo hay una reina reproductiva y todas las obreras son sus hijas, ¿no? Es decir, prácticamente son casi genéticamente idénticas todas las 60.000 abejas que están en una colonia, ¿no? Entonces, para muchos de los estudios que hacemos en abejas, consideramos al organismo como la colonia, no a los individuos, ¿no? En este ejemplo, lo que hicimos fue mezclar todos los intestinos de los 100 individuos y hacer el proceso de aislamiento de fagos ahí. Pero justamente hoy estamos desarrollando nuevos métodos para tratar de aislar fagos de intestinos individuales. Es bastante más complicado y siempre uno se pregunta si vale la pena porque no sabemos qué tanta información nos va a dar. Justo estamos tratando hoy, antes de empezar el seminario, estábamos haciendo unas pruebas con columnas de cesio y sí, recupera uno fagos, pero los fagos son tan diversos que uno tampoco sabe si es una muestra representativa de lo que hay al final, ¿no? O si es representativa, ¿qué importa que tengas a los fagos más raros si en realidad son tan abundantes y tan diversos que no juegan un papel importante en la comunidad, ¿no? Porque solo los más abundantes son los que van a tener un impacto fuerte en las poblaciones de los hospederos.
Pero igual, hay muchas técnicas que están siendo desarrolladas para intestino de humanos hoy en día para tratar de aislar fagos también, sí. Tenemos una pregunta en la caja de chat. ¿Han analizado si variaciones en el análisis de redes del viroma de abejas con respecto a cambios temporales? No. Una de las desventajas de estudiar abejas es que hacer líneas de tiempo es muy difícil, porque uno no puede manipular, no puedes muestrar el interior del intestino de las abejas sin matar a la abeja o sin dejarla, bueno, sin abrir la posibilidad de una infección, ¿no? Y tampoco hemos logrado, ¿cómo se dice? Animar a que las abejas o entrenar a las abejas a que defequen cuando les decimos o cuando sonamos la campanita. Entonces, es muy difícil hacer líneas de tiempo en general, ¿no? Y de nuevo, la pregunta es, ¿valdría la pena hacer el análisis en el organismo individual o en la colonia? A lo largo del tiempo hay un estudio que los recomiendo mucho, también de nuestro laboratorio, en el ISME Journal, el año pasado, en donde hacemos un análisis temporal con qPCR a lo largo de 2 años en 2 colonias diferentes y analizamos la estacionalidad, pero en la colonia, no en los individuos, ¿no? Y si hay cambios, hay Bartonella, por ejemplo, que todavía no sabemos si es un parásito o no, aumenta mucho sus abundancias en el invierno, y en el invierno, en lugares inhóspitos como Europa y Estados Unidos, en el invierno las abejas hibernan, es decir, todas se meten, toda la colonia se mete dentro del panal y no sale. Eso quiere decir que se aguanta, bueno, y además es una casta especial porque sobreviven, las mismas obreras sobreviven todo el invierno y no defecan. Se aguantan las ganas durante todo el invierno para no salir a defecar, lo cual naturalmente tiene un efecto en lo que pase en la microbiota, y uno de los linajes, Bartonella, aumenta significativamente en el invierno. Pero en individuos, líneas de tiempo en individuos no lo hemos logrado, ¿no? Eso es más fácil analizarlo en ratones o en humanos. Ok, ahora sí tiene una pregunta, pero parece que ya la respondiste, sin siquiera leerla muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? Nos queda tiempo todavía para una pregunta. Vale, entonces yo tengo una pregunta. A ver, la abundancia, cuando hacen la comparación o la colonización de las abejas con el microbioma del abejorro, la abundancia de cepas, es decir, de especies, ¿se mantiene a lo largo del tiempo y por cuánto tiempo se mantiene esa relación? Esa es una pregunta. La otra pregunta es si los genomas del microbioma, si de todos los bichos se han secuenciado, y si se han secuenciado todos estos, ¿han encontrado o tratado de buscar clúster CRISP? Voy a empezar con esta porque estoy en la misma diapositiva. Sí, justamente, como mencionaba, la notación de genomas virales es prácticamente imposible porque no tenemos bases de datos de referencia de nada. Entonces, la aproximación que yo tomé aquí para la notación de clusters fue con CRISPRs. Entonces, tenemos una colección de casi 400 genomas de aislados de todo el mundo, de todos los miembros principales del microbioma, y lo que hice fue justamente sacar no sé cómo se dice arrays en español, pero los arrays de los espaciadores de CRISPR, Sí. y justamente tomar esta memoria inmunológica, de manera que si hay un hit a uno de mis contigs virales, esa es evidencia inequívoca de que al menos ese virus ya infectó esa bacteria una vez, ¿no? Es así como asignamos los hospederos. Y de la otra pregunta, los experimentos de colonización solo fue con un solo linaje,
uno de los linajes del Lactobacillus, no de toda la comunidad. Por lo tanto, y además no lo hicimos con abejorros, solo lo hicimos en abejas. No hicimos el trasplante recíproco porque no hay manera de conseguir el abejorro, colonias de abejorros de esos que estábamos estudiando. Y trabajar con abejorros trabajar con abejas, uno asume que te van a picar 1 o 2 veces al año, pero un piquete de abejorro está severo. Pero bueno, entonces solo fue el aislado de abejorro a inoculación de abejas, en donde podemos tener abejas sin microbioma, y solo fue un solo aislado. Pero si la pregunta era que si la comunidad, cuando hacemos los organismos notobiontes, si es estable esta comunidad a lo Sí. largo del tiempo, sí es estable. A lo largo del tiempo quiere decir 14 días, que es el tiempo que podemos mantener las abejas encerradas en la caja. Normalmente en la vida natural saldrían después a los 10 días ya estarían afuera, ¿no? Y una vez que están afuera ya no las puedes controlar, ¿no? Ya no hay manera. Pero sí sabemos que al menos hasta 14 días, cuando inoculamos con una mezcla controlada de especies, se mantiene la colonización. Sí, es estable. Ok, gracias. Pues muchas gracias, aquí lo vamos a terminar. Por favor, los invito a que agradezcamos a Germán con un aplauso por su presentación. Si alguien tiene más dudas, adelante y mándenme un mensaje. Siempre estaré encantado de responder preguntas. Ok, muchas gracias y nos vemos el próximo seminario, chicos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Gracias, Germán. Germán. Hasta luego, gracias por todo. Al rato te mando tu constancia, Germán. Muchas gracias. Saludos a Franci. Sí, saludos a Ana y a Emi también. Bye. No sé cómo apagarlo. No te preocupes, ahorita salgo de la presentación, nada más estoy deteniendo.